Estimadas amigas y amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en el segundo programa de este día, lunes 22 de febrero, año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Pues las 11:35, hoy sí desperté, pues es que descansé sábado y domingo, dormí bien a gusto, tranquilo, y bueno, aunque fue unos días Sin de trabajo errores, interesantes. fecha y lugar. Sí. Y bueno, pues la verdad es que queremos recomendarle mucho el programa. Hay notas muy interesantes. Y pues déjame darle primero la bienvenida a Olga Alicia Aragón, que ya ve, ya se está burlando de mí. Pero está bien, es Olga Alicia Aragón. ¿Qué tal, Javier? Sabe, ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues miren, aquí estamos listos para empezar este programa y empezar la semana, que son las noticias del terruño del país, algunas del mundo, y algunas interesantes, Javier, siempre aquellas que despierten nuestro intelecto, nuestra curiosidad y las ganas de decir, sí, la humanidad vale la pena. Pero, Javier, vamos a empezar con una nota que dice todo lo contrario a lo que acabo de decir. Sí, no, y tiene que ver con estos gobiernos que hemos padecido en Ensenada, amigos y amigas. Empezamos hoy con notas del terruño porque creemos que esto amerita ser una de las primeras notas que vamos a mencionar el día de hoy. No tenemos edición, pero sin embargo, pues usted recordará si es de Ensenada la cara del profesor Gilberto Hirata Chico. Vinculan a proceso al exalcalde de Ensenada, Gilberto Hirata. Esto se dio a conocer desde el pasado viernes, pero lo traemos, Olga, porque es muy importante. Así es. El expresidente municipal y extesorero de Ensenada, Gilberto Hirata Chico y Samuel Aguilar, respectivamente, fueron vinculados a proceso por el delito de peculado. Sí, de acuerdo con la nota de AFN, ambos exfuncionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el presunto desvío de 4.7 millones de pesos, los cuales habrían destinado la Federación para la habilitación del archivo histórico de Ensenada y sucedieron otra cosa. De acuerdo con la síndico procuradora de Ensenada, Elizabeth Muñoz Huerta, los exfuncionarios priistas fueron denunciados por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, toda vez que de esa dependencia se destinó el citado recurso en el año 2016 para la reconstrucción y remodelación de la sede del Archivo Histórico. Sin embargo, los recursos no se habrían aplicado durante la gestión de Hirata Chico. Es muy importante, Olga, esto porque, para empezar, estamos hablando de uno de los delitos menores de este personaje, de este presidente municipal de Ensenada hace 2 administraciones atrás, emanado del Partido de la Revolución del Partido de la Revolucionaria Institucional, del PRI. Y por un lado, pero por otro lado también es importante señalar que no es el gobierno, la administración, la sindicatura, ni del pasado priista, ¿cómo se llamaba? ¿Enrique Pelayo? No, del priista de Novelo, Marco Antonio Novelo. Y tampoco del neopriista, hoy y neopanista, y bueno, que también es ahora es bonillista y morenista, Armando Ayala Robles. No, son acusaciones directas de ellos, amigos, amigas. Fíjense qué interesante está esto, porque el gobierno, los últimos 2 gobiernos del municipio de Ensenada, y tanto la administración del panista Francisco Vega de la Madrid como del morenista Jaime Bonilla Valdés, han actuado realmente con lo que se requiere y buscar que se le apliquen penas mucho más delicadas, porque simple y sencillamente no ha presentado las denuncias que se debieron haber presentado en su momento, tanto desde el punto de vista administrativo como también desde el punto de vista penal. Así es, y hay que subrayar que este caso por el que está siendo acusado y vinculado a proceso Gilberto Hirata Chico y su tesorero, solamente es un caso. Es el de casi 5 millones de pesos que no entregó para la remodelación del Archivo Histórico de Ensenada. Pero también, Javier, hay que recordar que hubo ciudadanos como Beatriz de Watanabe, Eduardo Durazo de Ciclobá y la propia diputada panista Eloísa Talavera Hernández, que denunciaron el desvío de otra cantidad similar, más de 4.526.000 pesos, que habían sido destinados
por gestiones de la diputada Eloísa Talavera para la construcción de la ciclovía de Ensenada. Esta ciclovía que tiene años, décadas planeándose y que cada vez nos cuesta más y no vemos un metro de ciclovía. Y en esta ocasión, bueno, pues la diputada había conseguido los recursos, se los entregó al alcalde Gilberto Hirata y según denunció la diputada, solamente un 30% de esos recursos fueron asignados al contratista para construir la ciclovía, lo demás fueron recursos desviados. Y hay que mencionar también, Javier, no sé a cuánto ascienda el daño provocado al erario y el daño que nos hicieron a todos los ensenadenses con este programa que sacó adelante Gilberto Hirata. Eso es gravísimo. El alumbrado público. Supuestamente la modernización del alumbrado público con el cual quitó todas las luminarias que existían antes y las cambió por luminarias, comillas, modernas, lámparas LED, y resultó una verdadera porquería. Hoy Ensenada es más que nunca una cueva de lobo en cuanto se oculta el sol, y no hay nadie que le finque responsabilidades a Gilberto Hirata por ese costosísimo contrato de cambio de luminarias que dejó endeudado al municipio y que no sirvió para maldita la cosa porque fue resultado de actos de corrupción y también de negligencia, de ineptitud. Sí, Olga, y yo nada más quiero mencionar, en el transcurso del 2014, 2015, 2016, estuvimos nosotros en Cuatro Vientos haciendo una serie de trabajos de investigación y con fundamento, con base a documentos del órgano de fiscalización en el Estado, de la enorme cantidad de observaciones que le hizo el auditor del Estado a las cuentas públicas de este señor, de Gilberto Hirata. Y en su momento estuvo disfrutando y continúa disfrutando de una enorme protección también en el Congreso del Estado de Baja California, Galicia, porque el auditor hizo en su momento las observaciones que se requerían, sí, presentó las recomendaciones al Congreso para que las turnara todas las irregularidades que se encontraron en el manejo presupuestal en Baja California durante esos años, para que se hiciera una revisión a fondo y se turnara ante las autoridades que correspondieran, tanto de carácter administrativo como penal, de estas gravísimas anomalías e irregularidades que muchos de ellos se podían configurar prácticamente en delitos de carácter penal. Y el Congreso tardó más de 20 meses, Olga, en aprobar su primera cuenta pública, la que correspondió creo que al 2014, 2015, en donde se mostraban una cantidad impresionante y ya se hablaba de que, entre otros desvíos de recursos que hizo este señor, se hablaba incluso... 2014, porque 2014, el año fue 2015, de 2010 a 2013. Fíjate, este señor incluso desvió aportaciones que se le habían entregado por parte de la ciudadanía a la Cruz Roja, 520,540 pesos. Y tú dirás, bueno, si es capaz de quitarle dinero a la Cruz Roja, de utilizar dinero de la Cruz Roja que están dando los ciudadanos, ¿qué nomás hizo? Pues no pagó impuestos que había retenido a los trabajadores. Está el tema de las famosas, de las luminarias. Las luminarias, la ciclovía. Un caso más, Javier, que se nos estaba pasando, que yo lo traigo ahorita en la mente, y lo comento con ustedes, deben de recordarlo, el programa también para apoyar a las escuelas públicas, a las escuelas de zonas marginadas, donde está la población más pobre, y era un programa para instalar bebederos, Javier, para que tuvieran agua los niños en las escuelas. También desvió ese recurso. De hecho, la diputada Eloísa Talavera, en una denuncia formal que presentó, ella sumaba un total de 26 millones de dólares desviados por Gilberto Hirata Chico, 27 millones del fondo Fortalece, que a ella presentó pruebas, documentación, y dijo que le consta que fueron entregados al alcalde ensenadense y que no se destinaron a lo que estaban programados, como el caso de los bebederos para las escuelas.
Bueno, pues estas denuncias duermen todavía el sueño de los justos. Así es. Y solamente por una de ellas ha sido vinculado a proceso. Ojalá que sirva de eslabón, que jale toda la cadena, Javier, porque ya hace falta, es urgente, urgentísimo, que se castiguen los actos de corrupción de los funcionarios, en este caso específico los presidentes municipales de Ensenada. Así es, Olga. Y sí, eso por mencionar alguna otra cosa que también hizo ya para terminar, a unas horas de que terminara su gobierno en el 2016, en noviembre, el 29 de noviembre, Gilberto Hirata Chico falló entonces también a cumplir otra promesa, pagar sueldo y prima vacacional a la totalidad de los trabajadores que habían suspendido sus labores para protestar por esta moratoria nominal. ¿Te acuerdas que incluso también dejó de pagar un crédito que habían obtenido los trabajadores para tener vivienda? También dejó de pagar. Sí, sí lo recuerdo. Mire, desastroso, un gobierno desastroso. Esto que se está anunciando de que finalmente se vinculó a proceso a Gilberto Hirata y a su tesorero, que fue nombrado el tesorero primer lugar a nivel nacional, sí, por ser tan eficiente. Bueno, se acordará. Para que no le haga caso a usted a esos nombramientos. Esos 4.7 millones de pesos mire, es más, él los podría devolver o no los podría devolver, y la sanción es que ni siquiera va a pisar la cárcel, porque son delitos que no, por el monto de lo desviado, no alcanzan penalidades mayores a 5 años. Al menos que realmente se quiera hacer una investigación más a fondo y pues se le meta a la cárcel y se le vayan imputando los demás presuntos delitos. Pero mira, no lo hizo Marco Novelo y no lo va a hacer. ¿Está visto? Este presidente municipal que padecemos acá en Ensenada. Bueno, vamos a la nota buena que les habíamos anunciado del inicio antes de tocar el caso de Hirata. Ese está muy bueno. ¿Cuándo llegarán los humanos al planeta Marte? ¿Cuándo? Ha sido tema de toda la historia de la humanidad, desde los relatos más iniciales cuando empezamos a escribir, hasta la época actual cuando se hace tantas maravillas con la tecnología en series, películas y videos, ¿no? Bueno, pues el astromóvil de la NASA, que se llama así, la NASA Perseverancia, que se posó el jueves pasado en Marte, es el quinto en completar el viaje hasta el planeta rojo, pero llegan solamente estos artefactos, estos astromóviles. ¿Cuándo llegará el ser humano a posar su pie en el planeta Marte? Mire, la agencia de información francesa AFP indica lo siguiente en una declaración de Steve Yuski, que es el administrador interno de la NASA. De aquí a la mitad o el fin de los años 2030, empezaremos quizá a utilizar los medios que nos permitirían ir a la Luna para enviar a los astronautas a Marte. Los grandes retos tecnológicos están más o menos resueltos, pero aún faltan numerosos factores para ese objetivo. Un viaje a Marte duraría unos 7 meses y al principio los astronautas tendrían que pasar 30 días allí. Son los pronósticos de la NASA. El planeta Marte tiene una temperatura media de 63 grados centígrados bajo cero. Las radiaciones son altas allí y el aire se compone en un 95% de dióxido de carbono, CO2. La gravedad equivale apenas al 38% del de la Tierra, pero gracias a la Estación Espacial Internacional hemos aprendido mucho sobre la microgravedad, dijo Scott Hubbard, que es ex empleado de la NASA, el cual dirigió el primer programa sobre Marte de la Agencia Espacial Estadounidense. Sin embargo, numerosos materiales y técnicas aún deben ser aprobados. Perseverancia llevó varios instrumentos a bordo con el objetivo de preparar futuras misiones humanas. Entre esas herramientas está MOXIE, del tamaño de una batería de automóvil, cuyo objetivo es intentar producir oxígeno en Marte, aspirando el CO2 un poco como una planta. Ese oxígeno podrá servir para respirar y también como carburante. Mire, el famoso programa Artemisa de regreso a la Luna, en el que la NASA concentra ahora sus esfuerzos, se considera como un banco de pruebas antes de ir a Marte. La agencia quiere aprovecharlo para probar un nuevo traje espacial conocido como GEMU, el cual permitirá una mayor movilidad y protegerá a los astronautas contra las bajas temperaturas.
También será una ocasión para instalar una suerte de central nuclear en la Luna, con la que se podrá producir electricidad, incluso durante las tormentas de polvo, que pueden tapar el sol durante meses en Marte, lo que impediría el funcionamiento de los paneles solares. ¿Cuál es el interés de probar todo eso en la Luna? Pues mire, la posibilidad de enviar equipos de rescate. En Marte, si las cosas van mal y se rompen, estás a años de la casa, explicó a la agencia AFP Jonathan McDowell, que es jefe del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano. Para Laura Forsyth, analista del sector espacial, es posible enviar humanos a Marte, pero de momento es más seguro enviar robots, claro, para lo que los estándares de seguridad exigidos son inferiores. El mayor obstáculo es la voluntad política, porque de ella depende la financiación. Mire, en el año de 1990, George H.W. Bush anunció la llegada del hombre a Marte en julio de 2019. Las promesas similares de 3 de sus sucesores, su hijo George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, no se tradujeron en ningún programa concreto. ¿Será quizá en los años 2030 cuando lleguemos al planeta Marte, los seres humanos? Es posible, pero sin la voluntad política de la administración y del Congreso no ocurrirá, reitera Scott Hubbard. En tanto, 31 presidentes estadounidenses, Joe Biden, aún es el número 31, aún no ha nombrado a un administrador permanente para la NASA ni ha dado su visión sobre las misiones espaciales. Su portavoz solo dijo apoyar el programa Artemisa. Mire, el objetivo del regreso de un astronauta a la Luna para el año 2024, que es precisamente la base del programa Artemisa, sufrirá retrasos. Y como un efecto dominó, habrá también un aplazamiento para Marte, advierte Laura Forsyth, quien considera más factible una llegada al planeta rojo en los años 2040. Ay, cada vez nos lo alejan más, Javier, yo quiero alcanzar a verlo. No, yo lo dudo mucho. No lo dudes, no lo dudes. SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, creada con el objetivo de lograr llevar a los humanos a Marte, podría adelantar a la Agencia Espacial Estadounidense en la carrera, fíjese, un particular en lugar de la agencia oficial de gobierno. Para el viaje, la NASA apostó todo a su cohete SLS, el cual será probado a finales de este año 2021 como muy pronto, sin ningún humano a bordo. El vehículo ya acumuló sobrecostos y retrasos, así como una prueba fallida de motores en el pasado mes de enero. SpaceX desarrolla por su parte el cohete Starship, del que 2 prototipos se estrellaron recientemente en pruebas, pero al contrario de las agencias financiadas con dinero público, Musk invierte su propio dinero y puede tomar los riesgos que quiera. Así es. Gracias a eso, SpaceX podría tener una nave lista antes que la NASA, considera George Scott Hubbard, que dirige un comité de expertos sobre seguridad para la compañía. Sin embargo, para tener humanos a bordo, también se necesitan equipos avanzados para mantenerlos con vida allí. Y en eso ha invertido la NASA desde hace décadas. En lugar de ser competidores, la NASA y SpaceX podrían convertirse en socios para lograr la hazaña de llevar astronautas a Marte. Pues así sí, es. Que nos permitan ver esa odisea antes de que nos tengamos que convertir en polvo, Javier. Yo digo que en gas. Oye, fíjate que... Pues tú que eres bien gaseoso. Bien gaseoso. Fíjate, no me estés ventaneando aquí. Fíjate que la verdad es que a mí me da mucho gusto el que se tengan ya estas altas miras, ¿no? Para la humanidad. Sí. Y en realidad, 10, 20 años no son muchos. Pero no para la vida de un ser humano sí. Pues sí, pero para la humanidad. No, ya lo dijeron, ¿no? Un salto, un paso para el hombre, un salto para el hombre y un gran salto para la humanidad. Cuando llegaron los astronautas a la Luna. Del Apolo 11 a la Luna. Que se creía algo increíble, algo que no era posible. Mira cómo son las cosas.
Bueno, hoy la segunda nota, Lolita, también está muy a lo que todavía nos aqueja en la Tierra y nosotros tenemos la vista puesta en los astros, pero en la Tierra, en nuestro planeta, la pandemia sigue causando estragos. Sí, fíjese que 10 países han acaparado el 75% de las vacunas COVID-19 y más de 130 de plano no han recibido ni una sola dosis, ni una sola dosis. La agencia AP, trae la nota. Sí, por fortuna México no está en esos 130 países que no tienen ni una sola dosis. Actualmente son 10 los países que han acaparado 75% de las vacunas aplicadas contra COVID-19, denunció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. A su vez dijo que más de 130 naciones no han recibido una sola dosis. Mire, durante la sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, que tuvo lugar esta semana, Antonio Guterres lamentó que hasta este momento el progreso de la vacunación ha sido tremendamente desigual e injusto. Dijo que con la llegada de las vacunas contra COVID-19 surgió una esperanza de derrotar a la pandemia y por ello se debe usar en beneficio de todos los seres humanos del planeta. Guterres enfatizó que nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. En este momento crítico, dijo, la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equidad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, pueda vacunarse lo antes posible. De acuerdo con cifras sobre la vacunación internacional realizada por la Universidad de Oxford, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de las vacunas son países desarrollados. A la cabeza de la lista de los países con más dosis acumuladas por cada 100 personas se encuentran Israel, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, seguidos por la Unión Europea, que está conformada por 27 naciones y que usted recordará hace algunos días simple y sencillamente tomó la decisión de pedirle a los laboratorios europeos, que son los que tienen una gran cantidad también de vacunas ya listas para ser aplicadas a la humanidad, de no sacar vacunas y surtir primero a las 27 naciones que conforman la Unión Europea. Olga, y esto pues parece ser que no tiene para cuándo acabar. 10 países, 75% de las vacunas y el resto, pues nada más mirando como el chinito. Sí, fíjate rápidamente, Javier, un comentario al respecto. La posición de México ha sido muy clara aquí en la ONU, apoyando al presidente Antonio Guterres, y Marcelo Ebrard pronunció un discurso muy bueno en la ONU, hablando de la necesidad, la urgente, de que las vacunas se distribuyan equitativamente a todos los países y subrayando esto justamente, que si el primer mundo se vacuna, pero existen países enteros donde la vacuna no llega o se rezaga, la pandemia no se va a poder erradicar. Claro. Y también rápidamente menciono, Javier, que el gobierno mexicano ofreció apoyo a Cuba para que desarrolle más rápidamente su vacuna soberana, así le llama la vacuna a los cubanos, y ese apoyo, dice, no está condicionado a la entrega de vacunas a México, pero obviamente si se desarrolla rápido la vacuna cubana, México también se va a beneficiar con ello, ¿no? Entonces es uno de los datos importantes de subrayar, porque Cuba ya inició la fabricación de su propia vacuna. Cuba es un país que tiene ya como 50 años de cerco económico por parte de Estados Unidos. Eso le dificulta tener los apoyos de las grandes farmacéuticas mundiales para poder abastecer medicamentos y en este caso vacunas, pero también obliga por otro lado a los cubanos a desarrollar su propia ciencia en medicina, y han dado grandes avances en ese sentido, al grado tal de que se convirtieron en una potencia ya, y como país de tercer mundo todavía y con tantas dificultades económicas, va a ser el primero en fabricar su propia vacuna. Pues qué interesante, esperemos que esto realmente comience a tocar fibras, ¿no?, dentro de los gobiernos, dentro de los estados del planeta, y que bueno, los poderosos finalmente pues no sean gandallas, ¿verdad?, que permitan e incluso apoyen a aquellas naciones, que esa es a final de cuentas la verdadera voluntad comunitaria en el planeta, entre la humanidad, pues para apoyar a aquellas naciones
empobrecidas, que tienen contagiados, que tienen muertos y que definitivamente, pues simple y sencillamente por falta de recursos económicos o por falta de amigos en la comunidad internacional, pues no tienen acceso a la vacuna. Olga, vamos a entrar a una nota muy interesante, amigos y amigas, Sí. que ha levantado, fue una verdadera bomba de nitrógeno. Estalló ayer estalló, no, el sábado estalló, Olga, en la tarde, cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de la revisión de las cuentas públicas de todo el aparato de gobierno. Esto hay que precisarlo, porque como que se han estado tomando también algunas declaraciones, y se han hecho algunas declaraciones, y se han hecho algunas interpretaciones no del todo correctas. Porque mire, en esta auditoría supuestamente se detectó un daño patrimonial del año 2019 por más de 43,000 millones de pesos en las cuentas públicas de todas las entidades de gobierno, amigos y amigas. ¿Y sabe qué? La mayor cantidad de daño patrimonial y de irregularidades en el manejo presupuestal se dieron en los estados, los 32 estados de la República, Olga, y los más de 2.500 municipios del país. Sí. Y lo han estado centrando, para variar, si fuera el gobierno con de el López tema Obrador. Específicamente de López Obrador. Pero aquí va la información. Ese es un dato. El otro es que son las primeras observaciones de un proceso que suele tardarse, Javier, porque todavía viene la etapa de revisión y solventación. Es decir, la etapa en la que las instituciones dicen, no, es que esto no es así como lo dice, sino que fue así, no se registró en tal cuenta, sino en esta otra. Solventar, pues, las observaciones. Okay. Pero el dato duro en este inicio del proceso es que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer los resultados de la revisión de la cuenta pública 2019 y los entregó el sábado pasado a la Cámara de Diputados, en los cuales se desprende que están pendientes por aclarar o reintegrar un total de 98,974.6 millones de pesos, de los cuales el 44%, equivalentes a 43,860 millones de pesos, son considerados como un daño patrimonial cometido en 182 instituciones públicas. Mire, de acuerdo con el portal Etcétera, el informe indica que los otros 55,114.8 millones de pesos todavía están en condiciones de ser aclarados por 74 entidades públicas. Y el mayor porcentaje del monto que está considerando como un posible daño patrimonial se encontró en los gobiernos estatales y municipales, donde el desfalco se estima en 6,144 millones de pesos. En segundo lugar, se encuentran las universidades públicas, Olga, que reciben recursos federales por un monto de 2,710.8 millones de pesos. El sector cultura presenta un posible daño patrimonial por 1,719 millones. El sector agricultura por 1,662 millones. En el rubro bienestar, 1,179 millones de pesos. Y en las empresas productivas del Estado, 1,147 millones. Mire, por otra parte, en este informe de la Auditoría Superior de la Federación, también se asienta que la cancelación del nuevo aeropuerto de México, el Naim, tuvo un costo de 331,996 millones de pesos. Esto es 232% más de los 100,000 millones que el gobierno federal estimó para este proceso. Y este es el punto de quiebre. Sí. Ese es el punto mediático, Olga, que se ha estado utilizando para, se ha enfatizado más este tema que cualquier otro. Así es. El documento detalla los aspectos que no se tomaron en cuenta en los cálculos iniciales, como las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción del aeropuerto, ni los costos legales involucrados. Mire, en su reporte, la auditoría indicó que el proceso de cancelación de este proyecto aeroportuario tuvo un costo inicial de 163,540 millones de pesos. Este monto incluye los 84,915 millones de pesos por la liquidación de la fibra E, así como la recompra de bonos que en su momento se emitieron por 6,000 millones de dólares. Esto para recaudar recursos para la construcción de esta obra.
pero hubo que agregar 168.455 millones de pesos por costos adicionales por los bonos todavía en circulación y los intereses que generarían si no se hace una recompra. Acuérdese que estamos hablando del año 2019. Así es. Pero a esto ya hubo una respuesta, Galicia. Y esa respuesta nos la proporciona el periódico La Jornada con el reportero Roberto Garduño, que pues es acá muy conocido en Baja California. Mira, dice así la información del periódico La Jornada. La Auditoría Superior de la Federación le está dando mala información a nuestros adversarios y no debe prestarse a esas campañas, respondió este día en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador a las observaciones del organismo sobre la cuenta pública 2019. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador abordó los resultados de los informes que elaboró el ente fiscalizador y se han replicado en distintos medios de comunicación porque, dijo, exponen anomalías en el ejercicio presupuestal de este año. ¿Qué dijo textualmente el presidente de la República, amigos y amigas? Dijo, sí, exageran. Y no solo están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar. Me gustaría que ellos, o sea, la auditoría, aclararan el dato del aeropuerto, que está mal. Si fuera así, nos iba a costar el aeropuerto de Texcoco 600,000 millones de pesos. Vamos a aclarar y ojalá antes aclare la Auditoría Superior de la Federación. En una de sus respuestas, también refirió el estado de la política exterior mexicana, que en los gobiernos del PRI y del PAN, dijo el presidente, se diluyó deliberadamente. Aseguró que ahora la voz del país se escucha y se respeta. Es evidente que México ha recuperado respeto en el concierto de las naciones. Es el reconocimiento como un país independiente y solidario. Ya no se habla de los escándalos de corrupción. Se está hablando de que estamos combatiendo la corrupción, gobernando con austeridad, que estamos cambiando la política económica y que se está modernizando a las empresas nacionales de energía. Entonces, se refirió a la relación de Argentina y su presidente Alberto Fernández, a quien ayudó a establecer contacto con Lawrence Fink, fundador del fondo BlackRock, para renegociar su deuda pública. Y en viceversa, en medio de la pandemia, el mandatario argentino ayudó a México para acercarse al gobierno de Rusia a fin de adquirir la vacuna Sputnik. A propósito, Javier, el presidente argentino Alberto Fernández estará mañana en la mañanera. Sí, sí. Hoy llegó a México. Sí. Hoy está ya desde hoy, muy temprano, arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, amigos y amigas, porque va a estar participando efectivamente en diversas ceremonias y actos oficiales con relación a este año en particular, que usted sabe, tenemos dos conmemoraciones muy importantes, la caída de la Gran Tenochtitlán y también la conclusión del movimiento independentista en nuestro país. Entonces, él, con este dato también es muy interesante porque esta relación, Olga, que se había de alguna forma extraviado, que se había perdido entre los dos países, ¿sí? Durante la época neoliberal, tú sabes, recordarás que Argentina en estos años de neoliberalismo tuvo gobiernos pues, más de izquierda, más populares, no populistas, más populares, y entonces tenían una línea de conducta y un desarrollo totalmente diferente a lo que estábamos teniendo en nuestro país. Hoy que estas dos líneas de conducta se coinciden en el camino, pues es momento de ayudarse, y ya ves, lo hicieron ya en dos ocasiones, una México-Argentina y el otro Argentina-México. Sí, son visiones muy similares de desarrollo de la nación, ¿no? Así es. Son proyectos nacionales semejantes. Bueno, en otra nota, la Secretaría de la Defensa Nacional reserva información sobre el aeropuerto Felipe Ángeles sin explicar la razón, así lo afirma la revista Forbes, según nota de Jared de la Rosa. La Sedena reservó la información sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles con el argumento de que es asunto de seguridad nacional. Sin embargo, la dependencia a cargo del general Luis Crescencio Sandoval no presentó las pruebas que expliquen cómo la entrega de estos datos vulnera la operación. Mire, tras la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación, y por eso pues, tiene una mayor significación la publicación de este reportaje, obviamente relacionándose con la cuenta pública 2019, el órgano autónomo señaló que la Sedena
clasificó la totalidad de la información relacionada con dicha obra, el aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en Santa Lucía, con el carácter de reservado en virtud de que su difusión compromete la seguridad nacional e interior. No obstante, señala la Auditoría Superior que se identificó que al realizar la invocación de reserva, las pruebas del daño no guardaron corresponsabilidad con lo solicitado, ya que estas son generales y no especifican la forma en que la entrega de la información vulneraría la operación del aeropuerto Felipe Ángeles o la seguridad nacional. Explicó también el órgano encabezado por David Colmenares que si bien esta es una obra de ingeniería militar con funciones de seguridad nacional, también es una obra civil, por lo que pidió que es necesario que la Secretaría de la Defensa Nacional valore qué información debería hacerse pública sobre el proyecto para garantizar el derecho del acceso a la información al medio de comunicación en particular y a los lectores y a la ciudadanía en general, ¿sí? Sobre este tema que pues la verdad es que sí tiene una revista, un interés nacional, ¿verdad? Y que pues sí, haría muy bien el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa en, como lo dice el órgano de acceso a la información, dar a conocer lo que se pueda dar a conocer respecto a la obra civil del aeropuerto. Sí, y bueno, vamos a enseguida a comentar con ustedes una nota que de veras provoca indignación, sí, Javier. Eso está callando. No es posible que en plena pandemia, con la crisis económica que provoca, con tantas familias, Javier, que están en situación económica sumamente crítica, gobiernos estén propiciando la formación de verdaderos cárteles de la comida. Así, esta revista MX, en reportaje de Alejandra Cray, describe lo que está sucediendo en el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien contrató a una empresa que acumula multas y sanciones por suministrar alimentos en mal estado. Con ganancias de 453 millones de pesos, la Cosmopolitana SADCB se coronó en el estado de Guanajuato como la empresa contratista favorita del año 2020, una empresa de despensas podridas, Javier. Qué cosa, de veras, y ahí en Guanajuato en particular. Y ahí están las pruebas, ahí están los documentos que está manejando Alejandra Cray. Mira, por medio de 5 contratos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, a cargo de José Alfonso Borja Pimentel, quien aspira, por otro lado, fíjate, a diputado local por el Partido Acción Nacional, y la Secretaría de Seguridad Pública Local de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, colocaron a la empresa miembro del corporativo Cosmos como la más favorecida por el gobierno guanajuatense. Y ahí están, mira, las despensas con el logotipo de gobierno y COVID-19. Una revisión de las compras gubernamentales durante el año que inició la pandemia de COVID-19 muestra que el gobierno de Guanajuato no tomó en cuenta el oscuro pasado de esta empresa corporativo Cosmos, que intoxicó a más de 10,000 internos en 7 penales federales. Qué barbaridad. Mira, MX detectó la compra de alimentos a granel, envasados y en polvo, así como asistencia para la preparación de desayunos y comidas en centros de reclusión e integración social, despensas preparadas para familiares de personas desaparecidas y para familias afectadas por la pandemia, que fueron comprados a la empresa que ha monopolizado el servicio de comidas en los últimos 4 sexenios, Olga. Híjole, no te acabes, corrupción. Así logró superar compras en materia de salud indispensables para hacerle frente a la pandemia, pues no hay ninguna otra empresa a la que se le haya otorgado tantos recursos por medio de adjudicaciones directas. Quedó por encima del contrato que se otorgó a Grupo ADIM SADCB para la adquisición de 80 ventiladores por un costo de 94 millones de pesos y también de los 60 millones que el Estado pagó por la compra de tanques de oxígeno. ¡Qué desgraciados! No. Hace 2 años la investigación periodística El Cártel de la Comida, que realizaron las periodistas Carla Casillas y Laura Sánchez Ley, reveló que la Cosmopolitana había vendido en varios penales federales comida echada a perder, con gusanos, entre otras malas prácticas, lo que le ha valido, entre otras razones, 34 sanciones por enfermar a los consumidores, Olga, y esto que está debidamente, te digo, documentado,
y que Alejandra lo llevó a su reportaje, lo está exhibiendo, lo está presentando, provocó una respuesta el día de hoy en la mañana por parte de esta comercializadora diciendo que no es cierto, que no les han aplicado la sanción. Y bueno, pues nos remite entonces a este reportaje del cártel de la comida que hicieron estas dos periodistas, estos dos colegas del Lab, ¿cómo se llama? Laboratorio. Laboratorio. De periodismo de investigación. Periodismo Lab. Y que hicieron un trabajo excepcional, porque te digo, a mí me tocó revisarlo así rápidamente, y ahí están las pruebas, ahí están los documentos en donde se están basando para decir que este cártel de la comida, con esta compañía comercializadora, pues sí, efectivamente, fue sancionada, ¿sí? Y de nada sirvió, de nada. Lo cierto, Javier, es que al gobierno de Guanajuato le presionas y donde quiera que le toques sale pus. Sale pus por donde quiera que le toques. Es un gobierno que ya está hundido en la corrupción de pies a cabeza y es la razón también, sin duda, por la cual el estado de Guanajuato lleva ya muchos años, Javier, distinguiéndose desgraciadamente por ocupar los primeros lugares en asesinatos, en homicidios dolosos, en acciones del crimen organizado, el narcotráfico, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, las alianzas de Guanajuato con Guadalajara, no solo a nivel de cárteles, a nivel de cárteles del crimen organizado, sino a nivel de políticos. La presencia de narcopolíticos, y en fin, Olga, no se olvide el nombre, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, es el gobernador del Partido Acción Nacional, que pues está envuelto en esta investigación periodística que pues ha salpicado duramente de nueva cuenta en momentos electorales importantes a funcionarios de esta administración de Guanajuato, a aspirantes también a convertirse en candidatos del Partido de Acción Nacional para la próxima elección de este mes de junio de este año, pero también, Galicia, pues la imagen de este grupo opositor de partidos que pues vienen a demostrar una vez más que pues no cantan ni jamás han cantado mal a rancheras en el tema de la corrupción. Los federalistas. Oye, Javier, y fíjate que sí, platicar qué ha pasado con esa unión federalista, ¿no? Bueno, pero vamos al caso de Pasta de Conchos. Pasta de Conchos es otro caso emblemático ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se derrumba una mina de carbonera ahí en este poblado de Coahuila, que la mina de Pasta de Conchos, y dejan pues morir a los mineros, 65 mineros. Sí, los cuerpos de 63 mineros ahí permanecen, Javier. Y bueno, por más que clamaron en justicia, las familias nunca fueron escuchadas. En este gobierno, en estos 2 años que van, se han hecho varios proyectos para sacar los cuerpos, se le han hecho varias propuestas a las familias y finalmente, fíjate, es muy interesante porque es un costo muy, muy alto, son varios cientos de miles, varios cientos de millones de pesos, superan los miles de millones de pesos que va a costar sacar esos cuerpos de ahí que permanecen ya 15 años. Pero a las familias les propuso el gobierno de López Obrador, si querían que se quedaran ahí los cuerpos y se convirtiera toda la mina en un monumento fúnebre, ¿verdad? En memoria de los mineros, y entregarles a la comunidad una extensión grande de terrenos y otros apoyos para la comunidad. Un memorial, le dicen a ese tipo de parques. Exactamente. O si preferían que los cuerpos fueran rescatados. Y tenía que ser una decisión unánime, Javier. La mayoría dijo que sí, que quería ese memorial y que se dieran los recursos para la comunidad, pero no fue unánime, fue una minoría, fueron unos 3, 4 familias que dijeron no, y entonces pues tienen que empezar el rescate. Otra negociación. Pero se atraviesa la pandemia y no es tan fácil poder cumplir los tiempos programados. Bueno, menciono todo esto porque las familias dicen que son 15 años de impunidad a la REA y a su grupo México. Y la nota es de Erika Ramírez del periódico Contralínea. A 15 años del desastre en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, los cuerpos de 63 mineros
de los 65 que murieron permanecen atrapados y el magnate Germán Larrea y su empresa Grupo México gozan de impunidad. El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mientras los deudos esperan que se cumpla la promesa del actual gobierno federal de rescatar los restos de sus seres queridos. Mire, integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos, Elvira Martínez, dice a Contralínea que estos 15 años han significado un caminar muy largo en el que nuestro mayor anhelo ha sido la recuperación de los restos. La tragedia se anunció meses antes, pero ninguna autoridad fue capaz de prevenirla. La alerta de un fuerte olor a gas en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos se dio desde diciembre de 2005, recuerda Cindy Fabiola García Camacho, hija de José Guadalupe García Medrano, uno de los 63 mineros que permanece atrapado desde el derrumbe en la carbonífera del Grupo México. La joven, que apenas tenía 15 años, rememora que cuando ocurrió aquel desastre, la noticia llegó de sorpresa a su familia. Ese día, ella y sus hermanos quedaron en la orfandad total, ya que su madre había fallecido años antes. La radio anunciaba el siniestro en Nueva Rosita, Coahuila, ocurrido la madrugada del domingo, mientras el llanto y la desesperación en su casa no paraban. Desde entonces, el pedir justicia a 4 administraciones federales, los últimos meses del gobierno de Vicente Fox, los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, y los 2 primeros años del presidente López Obrador, ha sido agotador y muy triste, porque nosotros teníamos la esperanza de que fueran rescatados como nos decían en un principio. Nos decían que ya iban a llegar a ellos, que ya los iban a rescatar, y luego nos dicen que ya no. A partir de entonces ha sido un calvario, recuerda esta mujer. Cindy Fabiola, es ella. Es una de las firmantes de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se aprobó en la sesión del 2115 del pasado 24 de febrero del 2018 para juzgar al Estado mexicano por la falta de investigación sobre la explosión ocurrida el 19 de febrero del año 2006 en la mina de carbón llamada Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila y concesionada por el Estado al Grupo Industrial Minero México SAB-DCB. Además, alegan que las autoridades de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social, entonces bajo la tutela de Francisco Javier Salazar Sáenz, tenían conocimiento de las condiciones del alto riesgo que caracterizan a la industria del carbón, así como de diversas fallas de seguridad documentadas en la mina Pasta de Conchos a través de las inspecciones allí realizadas a partir del año 2000 y que ponían en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores. El documento que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las autoridades estatales no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a la subsanación de aquellas irregularidades, por lo cual sostienen que el Estado es responsable por haber incumplido sus deberes de controlar estas emisiones y dictar inmediatamente medidas para que se fueran superadas, Olga Alicia, y así evitar el desastre que desafortunadamente tiene enlutecidos a estas 65 familias, Olga, y que la verdad yo no concibo, Olga, cómo es posible que así como este caso, hay infinidad de casos en donde han sido asesinados, han muerto por cualquier tipo de situaciones, de las cuales todas son las más irregulares, y que no se esté resolviendo ni un solo caso, ni que no se esté impartiendo justicia, salvo después de pasar 30 años, creo que fue el caso de estas indígenas, que finalmente lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinara que se habían cometido graves violaciones cuando fueron detenidas con el caso Atenco, ¿te acuerdas? Sí, Javier, sí, cómo no. Y nada más para quedarnos en el año de 2006, ese año tan nefasto para nuestro país, sí, el último año del gobierno de Vicente Fox, pues no podemos olvidar, Javier, que aparte de esta tragedia de Pasta de Conchos, que hace víctima a 63 mineros de la industria carbonífera, bueno, pues aparte de eso está el caso de Atenco, donde policías federales y comandados
por Genaro García Luna, ¿sí? En el gobierno de Fox. Y después Javier, conjuntamente con policías estatales del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues lanzaron una ofensiva, una represión brutal contra los pobladores de Atenco. Resultó un joven asesinado a golpes, y entre los que detuvieron a varias decenas de colonos. Entre las personas detenidas iban mujeres a las que violaron. Y este caso de Atenco, que fue una violación tumultaria, a bordo de los camiones antes de entregarlos al Ministerio Público, a los detenidos. Bueno, este caso de Atenco, al igual que el de pasta de conchos, son casos que han ido a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todavía no hay respuesta, ¿no? Sí. Bueno, ahí van avanzando, yo estoy segura de que se van a resolver y va a alcanzar alguna reparación del daño, algo de justicia para los deudos de estas víctimas, Javier. Tendrá que ser así forzosamente. No queda de otra. Pero son los años también del fraude electoral. Son herencia del gobierno de Vicente Fox. Bueno, Olga Alicia, y vamos a nuestra última nota, amigos y amigas, con edición. Fíjese que, de nueva cuenta, los cárteles de las drogas vuelven a ser motivo de noticia en este país. Y resulta que acaban de descubrir que estos canijos, en diversas partes de la República Mexicana, con el tema de la pandemia, usted sabe, muchas empresas, muchas fuentes de trabajo, simple y sencillamente cerraron, parcial o totalmente sus actividades. Y eso colocó a muchos dueños de estos negocios, empresarios pequeños, fundamentalmente pequeños y medianos o micros, en una situación terrible, ¿sí? Y bueno, amigos y amigas, este narcotráfico, estos cárteles, Olga Alicia, que ayer estabas precisamente escribiendo sobre eso para La Verdad, tienen un poder de adaptarse, sí, y de aprovecharse de las situaciones. Sentido de la oportunidad de los negocios. Son los oportunistas, ¿sí? Sin escrúpulos. De inmediato vieron esta oportunidad y dijeron, pues señores empresarios, señores dueños de negocios, lana necesitan? Necesitan dinero, les damos crédito, les prestamos, ¿cómo no? Con mucho gusto. Es una cosa, Olga Alicia, que la verdad generó una serie de cosas de veras terribles. Ahora las empresas están siendo despojadas por estos grupos que les están diciendo, o me pagas, o ya sabes, o cuello, ¿no? Y la verdad, Julio Gutiérrez del periódico La Jornada es muy oportuno con ese trabajo, porque nos da una mirada muy clara, muy precisa, muy objetiva de lo que está sucediendo con este tema. Así es. Grupos de la delincuencia organizada acuden con microempresarios, agricultores o comerciantes de comunidades que no tienen acceso a servicios financieros y les ofrecen créditos para después extorsionarlos o quitarles sus propiedades, afirman autoridades y participantes del sector financiero. No es una práctica nueva, subrayan. Es un problema que el país viene lastrando desde hace varios años debido a la falta de apoyo y desarrollo en los pueblos de México. Hay comunidades en Yucatán, por ejemplo, donde llegan muchas financieras. Lo peor del caso es que no son financieras. Es delincuencia organizada que llega y dice que prestará 2,000 o 3,000 pesos a las personas y después les cobran. Y la gente paga porque reciben sus apoyos, pero los engañan y terminan cobrando 15 o 20,000 pesos, explica Diana Álvarez Mauri, directora general del Banco de Bienestar. Ella, esta funcionaria, advirtió que el problema es que cuando las personas ya no cuentan con recursos para poder pagar estos créditos, les exigen que entreguen sus tierras. Entonces existen estos abusos a nivel comunitario. Incluso pagan con los recursos que proporciona el gobierno por medio de los programas sociales. Claudia Revilla, directora general de Prodesarrollo, una firma que reúne a diversas microfinancieras, precisó que este problema existe desde hace varios años debido a que los bancos tradicionales no llegan a esos pueblos y las personas no cuentan con fuentes de financiamiento para sus negocios.
Claro que la delincuencia organizada está dando créditos y esto obedece a la discriminación que han exacerbado los bancos con su cierre de cuentas o de sucursales, y esto es una consecuencia de esos cierres, apuntó en la entrevista. El problema no solo es jurídico y tema de agenda de prevención en materia de lavado de dinero, sino de la extorsión de clientes frente a estos grupos cuyas estrategias de cobranza incluso ponen en riesgo su integridad física, más allá de la matrimonial, pues cómo no, va en contra también pues su derecho a la vida, ¿no, Galicia? A mí la verdad me a su patrimonio, me molesta mucho esta situación, pero híjole, es que también la situación de la pandemia, con esta crisis económica, híjole, te pone. Pero fíjate que lo que describe esto de que les dan préstamos de 2,000, 3,000 pesos y terminan sacándoles 10, 20,000 pesos o quitándoles sus propiedades, se parece mucho, mucho a lo que hizo la banca, Javier, en el 94, 95, hasta finales de los 90, cuando despojó a la gente de sus propiedades por un préstamo menor que habían recibido. O también lo hicieron en empresas como Electra, por ejemplo. Por ejemplo, Javier, también, claro. Sí, como FAMSA o FEMSA, como se llamen, ya creo que ya desapareció, que daban créditos por en abonos chiquititos, decían ellos, y les cobraban por cualquier mueble, por un par de zapatos, unos tenis, un pantalón, un vestido, les cobraba un dineral porque lo sacaban a crédito la gente y terminaba, parece mentira, pero conocí muchos casos así, Javier, terminaban hasta tratando de embargarles sus casas, quitándole sus propiedades por un mueble o por algo de ropa para los hijos que habían sacado a las personas a crédito. Esto sucedió así y pues es lo que hace el crimen organizado hoy. Antes lo hacían las empresas con la venia del gobierno, ¿no? Así es, Olga. Y bueno, pues esta situación, desafortunadamente, todavía no es motivo de unas investigaciones y comenzar a dar con las pistas de estos grupos que han estado haciendo estos grandes negocios, porque te digo, es sorprendente la creatividad y el oportunismo de los cárteles y de los grupos delictivos en nuestro país en estos temas, en donde se aprovechan de cualquier situación que está padeciendo el pueblo de México. Sí. Olga, y como tú habías comentado, para terminar rápidamente, fíjate que hay una gran inconformidad, tú me habías comentado, de lo que está pasando con el gobernador Jaime Bonilla Valdés, que confirmó en la mañana, que la Biblioteca Pública Benito Juárez, allá en Tijuana, será trasladada de la zona Río a las antiguas oficinas del Servicio Postal Mexicano sobre la calle Negrete en el centro de Tijuana. Y esto, amigos, ha levantado una enorme protesta que, pues cuidado, porque está en el proceso electoral. Y Tijuana, Alicia, Tijuana con candidatos que les pueden dar unos golpazos a Morena tremendos. En lugar de estar abonando para su partido y sus candidatos de Morena, este hombre, Jaime Bonilla, sigue haciendo de las suyas y provocando conflictos en y es que sin consultarlo en absolutamente con nadie, con ninguna institución, con algún colegio, con asociaciones civiles, con absolutamente nadie, nomás porque por sus pistolas nada por más. Sus pistolas, como dice Javier, así es, por sus pistolas, o porque se le hinchó, dicen los rancheros. Ajá. El gobernador entregó los inmuebles, Javier, del gobierno, las oficinas del gobierno en Tijuana, se los entregó a la universidad porque él consideró correcto esto, ¿no? Y entre esos inmuebles que le entrega a la universidad, pues va la biblioteca Benito Juárez, de las cuales no se ha definido en absoluto cuál es el destino de los libros, de todo el acervo bibliotecario que tenía esa institución. Así es. Es terrible lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, esta nota va a seguir dando mucho que decir. Así es. Y bueno, pues con esto, amigos y amigas, damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Esperemos que pueda compartir también nuestro programa y que también nos obsequie un like, que nos diga que le gustó el programa y lo comparta con sus amistades, con sus familiares, en sus grupos, porque entonces eso fortalece mucho a la comunidad Cuatro Vientos. A la comunidad en general. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Hasta el día de mañana. Descanse y buen provecho.